Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches al segundo programa o edición de nuestro Librújula Podcast. Gracias a todos por el recibimiento que nos dispensasteis a la primera edición, entrega, episodio, etcétera. La verdad, y eso es cierto, es que digamos que la repercusión ha superado todas nuestras expectativas. Antes que nada, anunciar que hemos habilitado un correo electrónico para que todos nos podáis dejar vuestros comentarios, sugerencias, dudas o lo que os dé la gana, las críticas también. Total, cualquier signo de vida será bienvenido en este correo librujulapodcast@gmail.com. Tenemos muchos libros sobre la mesa y una invitada excepcional. Y hoy todos estos libros tienen una característica muy particular. Pertenecen a un género literario que durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo, ha sido injustamente considerado como un género menor, un género de segunda clase. Y sin embargo, ha dado obras maestras de la literatura. Amigos y amigas, encended todas las luces, desterrad las sombras, o las que podáis al menos. Echad un vistazo a vuestras espaldas y respirad hondo. Hoy, en el podcast de Librújula, el miedo que viene. El miedo es necesario, o eso dicen los psicólogos. Nos avisa el miedo de que viene con una cosa chunga y que hemos de ponernos las pilas. Y es cierto que cada época tiene sus miedos. Los primeros Homo sapiens, por ejemplo, no le tenían miedo a Vox, pero sí a los mamuts. La pregunta es, ¿todos los miedos son en el fondo el mismo miedo? Una encuesta realizada en 2023 del año pasado por la consultoría RSM desvelaba unos datos curiosos. La franja de población que tiene más miedos son las personas situadas entre los 25 y los 45 años. Más, las mujeres tienen más miedos que los hombres, por ejemplo, a sufrir una agresión. Los miedos más frecuentes entre los españoles son, por este orden, la subida de precios, una guerra mundial, perder a un ser querido, la crisis económica, la enfermedad y un ataque terrorista. Y poca gente, según esta encuesta, tiene miedo a los vampiros, o a las arañas, o a los fantasmas. Y antes de recibir a nuestra súper invitada, una cita de Octavio Paz que me parece ideal en este asunto. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo. Isabel del Río, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Y bien hallada. ¿Tú a qué tienes miedo? Bueno, decías que nadie tiene miedo a las arañas y yo tengo mucho miedo a las arañas. Lo que pasa es que sí que es cierto que según voy contando años, voy teniéndoles menos miedo. Aprensión seguro, porque son muy raras, seguro que no son de este planeta, ya te lo digo yo. Isabel del Río, como sabrán muchísimos oyentes, es escritora, colaboradora de Librújula, también una excelente librera. Tiene más de una decena de libros a sus espaldas. El año pasado dejó a todos los fans del terror y de la ciencia ficción boquiabiertos con su novela Mara, en catalán, Madre, en la edición en español, una historia espacial que narra realmente una epopeya trascendental para la raza humana fuera de la Tierra, no diremos más. ¿Tu novela ya ha recibido algún premio? A ver, Isabel, ¿tú eres famosa? No, ¿qué vale. va? Pero te invitan a un montón de sitios y a congresos, certámenes y das muchas manos y, en fin. Bueno, es que hablo mucho, entonces, claro, dicen vamos a aprovecharlo, ¿no? ¿Es más difícil dar miedo en los libros que en las películas? Sí. Por supuesto, porque quieras o no, en las películas puedes dar golpes de efecto, puedes jugar con la música, puedes jugar con en qué momento, ¿no? O en qué velocidad te estás ofreciendo la información. En un libro tienes que gestionar todo eso de otro modo, ¿no? Entonces, al final, yo, por ejemplo, intento transmitir las emociones
Por lo tanto, si yo escribo una escena de terror, yo estoy aterrorizada en casa escribiendo esa escena, ¿no? Intento transmitir eso. No todos mis compañeros, lógicamente, hacen lo mismo, ¿no? Lo hacen de otras maneras, pero al final es muy complicado conseguir que una persona tenga miedo o llore o incluso ría carcajadas, ¿no? Con un libro. Claro. Luego hablaremos de esto, porque igual el terror y el humor tienen más relación de lo que en principio parece, ¿no? Tú una vez me contaste, Isabel, que tienes una cierta relación entrañable con los fantasmas. Hombre, mucha, claro. Vale. O sea, has visto fantasmas, claro. Bueno, yo tengo lo que se llaman alucinaciones hipnogóticas y hipnopómpicas, creo que es, algo así, leí, sí. Entonces, quieras o no, eso mezclado con los terrores nocturnos y todas estas cosas tan monas, pues hace que sí, que tú te despiertes ahí en plena noche y veas a alguien sentado a los pies de la cama o de pie o saliéndole el pecho a tu marido o cosas así muy maravillosas. Bien. Todo el mundo ha sufrido lo que aquí comúnmente se llama la pesanta, ¿no? Ese momento del sueño que te despiertas de golpe y no te puedes mover, no puedes gritar, pero estás consciente de lo que hay a tu alrededor y sientes un peso que va creciendo en tu pecho y te está ahogando, ¿no? Eso es algo común en la humanidad. Hay estudios que se han hecho, ¿no? Y realmente es una cosa que todos compartimos. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que tiene muchas pesadillas y hay gente que tiene pocas. Y una vez soñé que Camilo José Cela estaba a los pies de mi cama. ¿Eso vale como...? No lo sé. ¿Qué te contaba? No, me miraba. Uf, qué mal rollo. Yo digo, uy. Claro, tú sientes miedo cuando ves eso. Bueno, depende. Hay momentos que sí siento miedo y hay otros que es más una sensación de wow, que alucine, ¿no? Claro. Yo volvería con el tema de la cabeza que salió del pecho de tu marido. ¿Cómo te gusta esa escena? Me encanta. Y una pregunta, ¿la magia tiene que ver con el miedo? Bueno, yo creo que la magia, quieras o no, es previa y coetánea en cierta manera a la filosofía. La filosofía es previa y coetánea a la ciencia y queramos o no, pues la magia es una forma de tratar, explicar, comunicarse con lo que nos rodea, con la naturaleza y con aquello que no entendemos. Muchas cosas que hace porronaco de tiempo, ¿no? Se trataban como hechos mágicos, hoy día son hechos científicos. Pero tú has dicho en alguna ocasión que hay magia en todas partes. Por supuesto, yo creo que hay magia en todas partes. ¿Aquí mismo hay magia? Ahora mismo aquí en... Tú eres magia, amigo mío. Vale, hablamos de libros en un segundo, ¿eh? Gracias. Pero en el Librújula Podcast hemos hecho una encuesta que ha salido mejor de lo que en principio podía haber salido. Entre varias personas de diferentes sexos, edades, sensibilidades, algunas de ellas son alumnos y alumnas de escritura, otras personas no tienen ninguna relación con la literatura. Y la pregunta era, ¿a qué tienes miedo? Esa era la pregunta. ¿A qué tienes miedo? ¿Cuál es tu miedo favorito, digamos, ¿no? Y el resultado ha sido de verdad que interesante. Lo escucharemos en 2 bloques. Vamos a oírlo primero y hablamos de eso. Son 2 minutitos. Mi mayor miedo es transmitirle mis miedos a mi hija, porque yo quiero aligerarla del peso de la vida y no al revés. Y tener miedo es tremendamente agotador. Mi miedo es al olvido. Mi mayor miedo es el miedo. El miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, el miedo a dar malas noticias y saber que ese miedo está cada día y que no te ayuda en nada a vivir. Llevo un tiempo precisamente pensando en que lo que me da miedo de verdad no es morirme, me da miedo envejecer mal, me da miedo tener una mala vejez. Me da miedo pues no saber haberme cuidado bien y tener dolores, tener una mala enfermedad, no tener una red de amigos y de apoyo fuerte, no tener un sitio donde vivir, no tener una pensión. Me da miedo como pensar en esos años en los que ya no me sienta a lo mejor tan fuerte como ahora para enfrentarme a la vida. Yo le tengo terror a la impotencia ante el dolor, ante la demencia progresiva, ante el sufrimiento de los seres queridos o ante la estupidez humana. Sobre todo la mía. Me dan muchísimo miedo las mamografías. Paso miedo desde el momento en que me dan la cita hasta después de que me hayan dado los resultados, porque me da miedo no solo el daño que me hacen, que es mucho, sino que puedan encontrar algo. Las cucarachas y cualquier tipo de bicho que pueda estar cerca de mí. Me dan miedo los despegues del avión y tengo que cogerle la mano a la persona de al lado, a no ser que sea desconocida la persona. Y me da mucho miedo el fondo del mar. Y es algo que no me pasaba cuando era pequeña
y que relaciono como que me da miedo todo lo desconocido. Pues yo sufro un miedo irracional a los sobacos de aquellos hiperpoblados, negros y oscuros. Lo he consultado con diferentes especialistas, pero parece ser que hasta el momento no hay demasiados estudios, pero que sí que lo relacionan con el miedo a las tinieblas, a la oscuridad y algún trauma infantil, pues vete a saber. Yo creo, Isabel, que en un hipotético ranking de miedos raros, el miedo a los sobacos, la sobacofilia... Sobacofobia, perdón. Exacto, fobia. Se llevaría la palma. Sí, es bastante alucinante, pero sí que tiene razón que algún trauma tiene que haber por ahí, porque, madre mía, sí. ¿Qué te ha parecido? No te has llevado ninguna sorpresa, ¿no? No, realmente no, porque sí que es verdad que, a ver, miedo lo tenemos todos los seres humanos, ¿no? Hay miedos que quizás son más comunes, ¿no? Como aquello que muere en la oscuridad, ¿no? Que quizá luego se va marchando, ¿no? Cuando vas creciendo, pero los niños siempre tienen miedo, ¿no? No tanto a la oscuridad en sí, sino como lo que les puede esperar en la oscuridad, ¿no? Hay una cosa que pasa a mucha gente, ¿no? Que en la oscuridad puede ver caras, por ejemplo. Eso es parte, ¿no? de este juego de intentar defenderse de lo que no vemos. El miedo a los fondos submarinos también es otro miedo que lógicamente yo me apunto particularmente a este miedo. Yo tengo una enorme talasofobia. No, a mí también me da como que... A mí, de hecho, cuando era pequeña me daba miedo hasta el fondo de las piscinas. Cuando era muy honda era en plan de, uy, Dios mío, ¿ahí qué puede haber, sabes? Sí. Sin embargo, es curioso que nadie ha dicho miedo a aquellos sujetos del miedo a los que estamos tan acostumbrados, los fantasmas, los espectros, los aparecidos, bueno, no te diré los zombies, los vampiros y tal, ¿no? Pero sí a esas entidades sobrenaturales. Nadie parece tenerles miedo, ¿no? Yo creo que por un lado es porque estamos inmunizados. También tendrías que hacerle esa misma encuesta a niños y ya veríamos lo que te dirían, ¿vale? A niños y adolescentes, y ya veríamos lo que te dirían. Pero por un lado porque estamos inmunizados y por otro lado porque los monstruos no dejan de ser una representación de miedos reales, miedos al otro, miedos al contagio, miedos al daño que te pueden hacer, miedo a la enfermedad, ¿no? Entonces, quieras o no, pues son representaciones de todo eso. Por lo tanto, es normal que la gente diga pues, que tiene más miedo, ¿no? a envejecer mal o a tener demencia o que no a que venga un vampiro por la noche y le muerda el cuello. Cada época tiene sus miedos o sus monstruos favoritos, supongo, ¿no? Cada época y cada cultura. El tema es que ahora mismo, como estamos tan en contacto con todas las culturas y consumimos literatura, cine, ¿no? Y las leyendas, ¿no? Y los mitos de todas las culturas los podemos leer ahora mismo. Quieras o no, estamos... O sea, a ver, nuestro mundo se construye a través de lo que vivimos y lo que vivimos no solamente es aquello que vives día a día, sino también lo que lees, lo que ves, lo que te cuentan. Todo eso acaba formando parte de tu realidad. Por lo tanto, si tú consumes cine de terror de Corea, al final acabas añadiendo esos terrores a tu realidad. Por lo tanto, al final es lo que hay. Hablamos de libros. ¡Libros! Isabel, que al fin y al cabo de eso hemos venido a hablar, ¿no? Vamos a ver, cuando hablamos de terror y de miedo, el género, no subgénero, del género de terror, que ha dado grandísimas obras, claro, uno siempre se refiere a los grandes clásicos, ¿no? del terror, ¿no? Como yo aquí me he apuntado unos cuantos, pero habrá muchos más. Bram Stoker, Mary Shelley, claro, Lovecraft, Poe, Henry James, en fin, todos los... Shirley Jackson. Sí, una grande. Stephen King... Cristina Fernández Cubas, por cierto. También, otra esta grande. Es nuestra. Pilar Pedraza, John Bilbao, Richard Matheson, que es uno del que se habla poquito, pero que... Bueno, aparte de todos estos, que son los grandes maestros y maestras del terror, habrá algunos más que igual son más desconocidos o que son más nuevos o que podrían molarnos tanto como estos. Vamos a decir unos cuantos. Tú tienes un criterio. Vamos a recordar a los oyentes que tú trabajas en la librería Gigamesh en Barcelona, que es especialista en fantasía, ciencia ficción, terror, tal, ¿no? De hecho, es un templo. Sí, es un templo, ¿no? El templo del vicio y la subcultura. Dime algún libro o algunos libros, y yo te diré también alguno, que te hayan sorprendido porque han sido muy buenos y que pertenecen a este género. Y así los oyentes pueden ir tomando nota. Sí, a ver, yo en la librería realmente, si me venís a pedir libros de terror, unos que os voy a recomendar sí o sí y seguro, son Acércate de Sara Grant, que es la historia de una posesión demoníaca, pero narrada desde la persona que sufre
sufre la posesión. Es decir, es un cambio de narrador bastante interesante. Para ofrecerle placer, de Alice C., que va sobre un chaval adolescente que acaba de perder a su padre, su madre se larga y descubre un libro muy curioso en la biblioteca de su padre en la que hay una mujer con cuernos. Y bueno, pues decide contentarla. Luego también recomiendo mucho Els fils del mar, de Inés McPherson, que todavía no está en castellano, pero lo tenéis en catalán, que, digamos, habla... Este es más complicado de explicar, pero habla un poco de la transformación, de cómo a las mujeres se las llega a cosificar, a encerrar y a obligar a no ser quienes son, ¿no? Pero de una manera muy chunga. Pues te corto un momentín porque hay un libro que yo también tengo un par de libros o tres, y hay uno que se llama Carcoma. Sí. De Laila Martínez, que es joven, es bastante joven, ¿no? Es la editorial Amor de Madre. Y habla justamente de violencia patriarcal, de la desigualdad entre sexos. Una novela que tiene un tinte fantasmagórico. Es del 2022, es muy, muy reciente. Tu turno. Sí, yo los que he ido diciendo son novedades, pero si nos vamos un poquito para atrás, también podría decir Agentes de Dreamland, de Kailin Kiernan. Agentes de Dreamland, que es tema sectario, misterios, Lovecraft a tope, ¿vale? O sea, muy, muy guay, súper finito, te lo lees en un momento y te explota la cabeza. Luego de Catriona Ward, que el último que ha sacado es La Bella del Espejo, pero yo recomiendo especialmente La Casa de Needless Street, que me cuesta, siempre me invento el nombre. Repite la autora, por favor. Catriona Ward. Porque es una autora que yo considero que además es muy buena para entrar dentro de lo que es la novela de terror si normalmente no lees novela de terror y, por ejemplo, te gusta la novela negra y el misterio. Mi turno. Hablando de misterio, novela negra mezclado con terror, La Invitada. Ese no lo conozco. La Invitada, de Jennifer McMahon. Creo que es inglesa o norteamericano, de dos, ¿no? Es un libro que es en uno, o sea, son 3 en 1. Es un thriller, novela negra, historia de terror, muy, muy adictiva y que habla de los fantasmas del pasado que acuden al presente. Eso mola. Sí. Tú. Yo recomiendo mucho como autora a Benjamin Labatut. El último que ha sacado es Maniac, pero yo siempre recomiendo para empezar Un verdor terrible porque es más finito y así sabes si te mola o no te mola, ¿no? Está muy de moda Benjamin Labatut. Pero es que aparte mola muchísimo, tío, porque es que te explica la historia de la ciencia desde el fantástico, pero es que es terrorífico. ¿Vale? O sea, es terrible porque sabes que ahí hay masa real de la de verdad, ¿no? Ahí guay. Uno mío. Vale. Hablando de casas encantadas, que son uno de los subgéneros dentro de este género, ¿no? Subgénero de casas encantadas, ¿no? La Casa de las Sombras. Esto es del 2023, de Adam Neville. Catherine, una protagonista femenina, acude a una casa, en fin, y se encuentra con que esa casa está viva. Claro, hablando de casas tendríamos... Da mucho miedo, ¿eh? Mucho. Pero hablando de casas tendríamos que hablar de Shirley Jackson, entonces. Lo que pasa es que a mí, ¿ves? Como Shirley Jackson, mucha gente habla de Hill House, pero yo soy más de... siempre vivimos en el castillo. Porque te deja más lugar a la duda y a la especulación, y eso me encanta. Y como estamos hablando de novelas, vamos a recomendar un par de cuentos. Digo, ya que hablamos de Shirley Jackson, yo recomendaría que todo el mundo se leyera La Lotería ya. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero a mí me gusta más La Bruja. Muy bien. Especialmente porque es muy divertido, porque si la leéis en la traducción que tenemos aquí, tiene un final un poco diferente a si lo leéis en inglés. ¿Sí? Os recomiendo que juguéis a leer las dos y veáis cuál os convence más. Vale, y también hablando de cuentos, pues es un cuento largo, una pequeña novelita, en fin, no sé muy bien cómo... que es de Stephen King, y tenía que citarlo porque es uno de los cuentos que a mí más me han intranquilizado, angustiado, asustado... Y lo tiene todo, que son Los Lagolieros, de Stephen King. Formidable. Yo como relatos podría hablar de La Salamandra, de Mercè Rodoreda, que durante mucho tiempo no se la ha considerado de géneros fantásticos, pero gracias a los hados ahora sí. Y también La Resucitada, de Emilia Pardo Bazán. Y esta es la magnífica versión que hizo Nick Cave en 1996 de una canción de Bob Dylan. Death is not the end.
Y aquí el cantante reúne a un montón de amigotes. Ahora veremos a unos de ellos. When you're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Es una versión, insisto, magnífica y aparece en Kylie Minogue, Shane McGowan, PJ Harvey, el propio Nick Cave, claro, ¿no? Es una canción cuya letra es cuando estés fatal, cuando todo se haya desmoronado, cuando tengas miedo, cuando sufras, recuerda siempre que la muerte no es el final. ¿Tú crees que la muerte es el final, Isabel? Bueno, yo nunca he tenido miedo a la muerte, por lo tanto, si es el final, bueno, será una siesta muy larga, ¿no? Y entonces la pregunta, cuando te despiertas de la siesta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí sí que me has pillado, ¿eh? Ni idea. Esa es la maravilla, ¿no? Isabel, hemos dicho un montón de libros para los oyentes, de verdad que, bueno, hemos dicho igual que entre 15 y 20, entre novelas, cuentos, todos ellos yo creo que están muy, muy bien. Nos habíamos olvidado, me he olvidado yo particularmente de John Bilbao, cuyo libro Arañas es del 2023 y me resultó absolutamente... Es uno de mis, tengo que leer, Mesilla de noche. ¿Por qué no? Es decir, son libros muy bien escritos, pero ¿por qué nos gusta tanto pasar miedo? Porque pasamos miedo. ¿Por qué nos gusta eso? Bueno, yo creo que es catártico, ¿no? O sea, precisamente ¿por qué vemos drama, ¿no? ¿Por qué vemos comedia? ¿Por qué consumimos terror? Porque es catártico. Al final nos permite desalojar de nuestro interior ciertos demonios que de otra manera, pues quizá nos harían la vida imposible, ¿no? Es lo mismo que ¿por qué escribes terror? Exactamente por lo mismo. Yo saco mis demonios y te hago leerlos a ti, que tú te los consumas, ¿no? A ti todos. Había un crítico de cine, creo que es muy mayor ya, pero era muy bueno, Romago Bern, que decía, la ventaja de ir a ver una película de terror al cine es que cuando sales a la calle de nuevo te das cuenta que todo sigue siendo normal, ¿no? Y esa es la catarsis que escribió Bob Dylan en Death is not the end, o sea, tranquilo, que la muerte también es una especie de catarsis, ¿no? Sí, al final realmente dan más miedo las noticias que en una peli de zombies. Entonces, a mí me pasa mucho, ¿no? Tengo un niño de 10 años y claro, yo muchas veces le leo lo que estoy escribiendo, pobre crío. Pero en casa no vemos las noticias y cuando se quedan en casa los abuelos y dejan la tele encendida con las noticias me viene aterrorizado. Mamá, este bosque ardido. Mamá, he visto un niño rodeado de ruinas. Eso da miedo. Pues sí. ¿Estás de acuerdo con que, literariamente hablando, los dos géneros más manipuladores son el humor y el terror? Manipuladores, yo no los llamaría manipuladores. Yo diría que es que, yo qué sé, o sea, realmente el humor y el terror lo que juega mucho, al menos el que a mí me provoca reír o acojonarme, ¿vale? Juega mucho con el tema de romper el lugar seguro, ¿no? Entonces, cuando algo extraño se cuela en tu vida diaria, en una situación cotidiana en la que estás acostumbrado, tienes dos opciones, o te acojonas o te descojonas, ¿no? Entonces, realmente una situación extraña puede hacerte que te partas de risa o puede hacer que te vuelvas loco. Claro, el humor y el terror lo que nos permite mucho es hablar de situaciones que son terribles, que son injustificables, que nos gustaría eliminarlas del mundo, pero es que somos seres humanos y somos así, ¿vale? Entonces es la forma de denunciarlas y ponértelas en un espejo y que las puedas asumir. Vamos a oír, ya estamos acabando, por desgracia, vamos a oír ese segundo bloque de miedos favoritos. Son otros 2 minutos y opinamos al acabar. Me da verdadero pavor, aunque sea bastante bizarro, el improbable hecho de quedarme encerrado en la sala de máquinas de un faro o de una presa o un pantano viejo, muy viejo y mugriento, de noche, sin luz y el hedor a rancio y a grasa. Lo que me da más miedo de todo es estar en casa y que entra alguien
Ya no que me haga daño a mí, sino que haga daño a mi hija. Diría que le tengo miedo al paso del tiempo y lo llevo fatal. Yo me considero una persona bastante resolutiva, pero con una araña de por medio yo lo único que puedo hacer es llorar, gritar y pedir ayuda. Y a veces son las dos primeras. Número 1 es a los terremotos y muchas de las madres en Costa Rica tienen ese miedo. Los cangrejos, no puedo. Son asquerosos, caminan para atrás, tienen tenazas. Siento que me van a quitar un pedazo de la piel cada vez que los veo. No, son asquerosos. Yo tengo miedo a los dentistas y sobre todo a los dientes sueltos. Un niño moviéndose un diente a punto de caer para mí es una escena de terror. También tengo miedo a las vacas en el campo. Sobre todo desde que una vez tuve que salir por piernas porque me perseguía un rebaño de vacas y juro que no las molesté, pasé a 30 o 40 metros y suerte de estos metros porque no veas cómo corren las muy putas. Tengo miedo de la pérdida de memoria y sobre todo de esos momentos de lucidez en los que te das cuenta de que estás perdiendo tus recuerdos y que se está diluyendo tu esencia. Mi miedo más grande y el pánico que me pongo a temblar son los aeropuertos y bueno, los aviones. Y en el momento, hasta que no veo a la azafata pasar con el carrito y diciendo los precios de los KitKat, yo no estoy tranquila. Yo tengo miedo a que me ataque un perro grande, también a las palomas cuando alzan el vuelo, a los petardos y a las botellas de cava cuando alguien las descorcha. A mí me da miedo las arañas, todas las arañas. Bueno, la típica aracnofobia, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una compañera precisamente en la librería que es que no puede, la pobre, o sea... Isabel, hemos dicho, nos quedan pocos minutos, pero hemos hablado de muchos libros. Yo creo que es muy útil para que los oyentes puedan coger papel y lápiz y empezar a apuntarse. Vamos a centrarnos en una autora que hace muy poco ha estado aquí en Barcelona y en muchos sitios de España, promocionando su último libro. Es Mariana Enríquez, y lo promocionándolo en plan rockstar, casi. Totalmente. Un tour, una gira por varias ciudades, por muchas ciudades, ¿no? Promocionando Un lugar soleado para gente sombría, que es su último libro de cuentos, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pero Mariana Enríquez es casi actualmente la entre comillas, la reina del terror, o del miedo, o del terror cotidiano. Efectivamente, sí. Sería como cuando yo era pequeña Madonna, ¿no? O sea, totalmente. Sí, la Madonna del terror. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, dentro de sus libros, cuando alguien me viene a pedir recomendación, siempre le recomiendo primero Las cosas que perdimos en el fuego, porque considero que todavía es su mejor libro. O sea, tiene ahí relatos que son brutales. ¿Por qué? Porque no es solo que te haga pasar miedo, sino que te hace pasar miedo de lo que te puedes encontrar en la calle. Que esa es la gracia, ¿no? O sea, no te está hablando de algo que, se le ha ido la pelota y mira qué guay, ¿no? Sino que te habla de leyendas, te habla de cosas reales que suceden, ¿no? Porque ya no deja de ser periodista. Y entonces es súper interesante, ¿no? El hecho de que se te queden ciertas imágenes en la cabeza y que realmente tú puedas temer que algo de esto lo puedas llegar a encontrar en tu vida real. Y yo creo que ahí está ese juego, ¿no? Está muy guay, porque apela a esos miedos, ¿no? que tenemos. Pero ponme un ejemplo. Por ejemplo, este es el más fantástico, ¿vale? Considero, pero La casa de Adela, que justamente la rescata para nuestra parte de la noche, para la segunda parte de la novela, claro, te está hablando de una casa encantada. Pero, así como en la novela te la describe más como casa encantada, en el relato es casi como la desaparición de una niña, ¿no? El secuestro de una niña, ¿no? El horror que supone que en un barrio haya una casa vacía en la que desaparecen niños. Y eso, yo lo siento, pero cuando yo era pequeña, en el pueblo de mi padre había una casa muy chunga, ¿vale? Entonces, esto no es una cosa extraña, es algo que todos podemos tener en nuestra ciudad o cerca de donde vivimos. Ella es periodista, dices, ¿no? Sí. ¿La conoces, a Mariana Enríquez? Ojalá, pero tenemos un problema, que es que cuando ella viene yo voy, ¿no? Y siempre, o sea, la primera vez que pudimos coincidir yo pillé el COVID y mira que no lo había pillado. La segunda vez ella venía a Barcelona justo cuando yo me iba a Sevilla, entonces... ¿Algún otro libro de Mariana Enríquez que podamos recomendar? Bueno, es que Mariana Enríquez tiene un montón de libros. Ahora mismo, mira, ves, si me preguntas, hay uno que no soy capaz de decirte el título porque no me lo he traído apuntado. No sé si es La hermana menor, que habla de Silvina Ocampo. Y es fantástico, ¿vale? Es fantástico.
O sea, yo realmente cuando lo leí me emocioné muchísimo porque yo soy muy borgiana. Uno de los primeros libros que me llamaron la atención y que me engancharon a esto de los géneros fantásticos fue el libro de Arena. Uh-huh. Y claro, poder ver a ese personaje comentado, ¿no? Desde el punto de vista como amigo de la familia, etcétera, etcétera, me hizo mucha ilusión. Y también descubrir a un personaje que no conocía, ¿no? Porque yo a ella no la conocía y hasta hace relativamente poco tampoco había mucha cosa por aquí para poder leer. Uh-huh. Ahora, en cambio, sí que ha habido reedición de sus obras. Uh-huh. Bueno, todos están creo que es anagrama. Puede ser. Sí, creo que están en anagrama, ¿no? Vale. Es una pena, pero nos tenemos que ir. Yo seguiría, pero el tiempo es el que es. Sí, seguiría porque quedan libros en el tintero y quedan autores de los que hablar, ¿no? Sin embargo, yo creo que hemos ofrecido una buena panorámica de ese miedo que viene, o de ese terror que viene, ¿no? O del terror que ya está aquí, o del terror que nos acecha. ¡Qué miedo! Y hasta aquí el segundo episodio del Librújula Podcast, una aventura literaria patrocinada por el Centro de Derechos Reprográficos, CEDRO, y con la colaboración de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la CEC. Un invento que ha sido posible gracias a Susana Picos en la producción, Vicente Armero, realizador y técnico de sonido, y quien nos habla, Carlos Luria. Recordamos ese mail que hemos puesto a vuestra disposición, librújulapodcast@gmail.com. Y nos reencontraremos en 2 semanas en un episodio que estamos preparando con muchísimo cariño, que contará con 2 invitadas de excepción, 2 libreras cuyo testimonio os aseguro que no os va a dejar indiferentes. Y el título del podcast será Librerías Extrañas. Y recordad, al hilo de todo lo que hemos hablado en este episodio con Isabel del Río, recordad solo una anécdota, o un pensamiento, o una reflexión. Esa araña que veis en la pared de vuestro dormitorio, esa araña enorme y peluda, tiene más miedo ella de vosotros que vosotros de ella, ¿o no?